Mucho gusto, estimado amigo y estimado hermano. Es una gran bendición estar con usted una vez más a través de su programa Palabras de Vida Eterna. Lo saluda el pastor Iván Mejía desde la República de Nicaragua. Un gran saludo, un gran abrazo en este tiempo. Le deseamos que la bendición del Espíritu Santo, que la gloria del Padre y el amor del Hijo puedan estar en sus vidas, en sus familias, en sus casas, y puedan intervenir en todo lo que ustedes hagan. En esta hora quiero tocar el tema ¿en qué tiempo vivimos? Y creo que, valga la redundancia, deberíamos de preguntarnos, ¿son estos los tiempos finales de los que la Biblia habla, en los que vivimos? ¿En qué tiempos de la historia usted y yo estamos viviendo? Y si nosotros llegamos a la conclusión de que estamos en los últimos tiempos, ¿qué prueba tenemos para asegurar y aseverar esta afirmación? Bien, en esta hora quiero que hablemos de 6 pruebas que tenemos para afirmar que vivimos en el último tiempo. Así es que no se vaya de nuestra audiencia y comencemos con este tema muy maravilloso, muy bueno, y es un tema apasionante, porque estamos siendo testigos de lo que está pasando a nuestros ojos, de lo que la Escritura habló y dijo, que nosotros estamos viendo hoy después de 2000 años su cumplimiento ante nuestros ojos. Así es que no se vaya y sin más preámbulos comenzamos con la primera de las 6 señales que estaremos viendo hoy acerca de que vivimos en los tiempos finales. La palabra del Señor nos dice en el libro de Daniel, capítulo 12, verso número 4, así: Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Así que la primera de las 6 señales de la que estaremos hablando en esta hora es el aumento de la ciencia, el aumento del conocimiento de hoy en día. Ya hace 30 años el mundo está viviendo un mundo tecnológico donde se ha desarrollado en gran manera la tecnología celular, la tecnología en las comunicaciones de una forma general, pero también la tecnología y la ciencia ha aumentado en la ciencia médica, en el asunto militar y en todos los ámbitos de la vida del hombre. Por ejemplo, hoy en día sabemos de que dentro de nuestro hogar hay tanta tecnología como el poder adquisitivo de la familia pueda obtener. Tecnología en la cocina, tecnología en nuestros cuartos, tecnología en nuestra casa. Y eso hace 30 años no era posible. Así es que una de las señales de las que estamos hablando en este tiempo es de la tecnología, la ciencia, pero también esto está ligado, dice ahí mismo en el mismo versículo, que las gentes correrían de aquí para allá. Estamos hablando de que también la tecnología tiene que ver con el traslado de masas poblacionales enormes en fracciones de tiempo pequeño, como de 2 horas. ¿Cuánta gente se traslada de un lugar a otro en distintos vuelos, en trenes y en todo medio de transporte que la tecnología ha facilitado en este tiempo de un lugar a otro? Estamos hablando de que las gentes correrán de aquí para allá, pero no solamente está ligado a la tecnología el asunto de que las gentes correrían de aquí para allá. Nosotros nos damos cuenta también de qué manera la gente se traslada de un lugar a otro para tratar de mejorar su vida, porque ya hay mucha angustia de donde ellos son originarios, hay mucha pobreza, y todo esto dice la palabra en este versículo que sería para el tiempo del fin. Así es que la tecnología en desarrollo, la tecnología como usted la está conociendo en este tiempo, es una señal bíblica de que vivimos en el tiempo del fin. Así lo dice el versículo 4 de Daniel capítulo 12, que estas cosas eran para el tiempo del fin. Como segunda señal
tenemos algo que se llama la guerra y los rumores de guerra. Dice así la palabra del Señor en Mateo capítulo 24, versículo número 6. La palabra del Señor dice: y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. La guerra. La guerra hoy no es la misma guerra que se conoció, por ejemplo, en la Segunda y la Primera Guerra Mundial. Hoy la guerra ha tomado otro sentido. Hoy ya las guerras no son tan frontales como en aquel tiempo. Por ejemplo, la guerra entre las naciones hoy es tecnológica, y esto afirma lo que dijimos anteriormente, que eran las cosas del tiempo del fin, como la primera señal del desarrollo de la tecnología. Pero hablando de las guerras, hoy la guerra es tecnológica. Hoy es posible lanzar un misil tierra-aire continental desde un continente hacia otro continente. Así es que eso nosotros lo sabemos y también lo entendemos. Pero en este tiempo que vivimos hay guerras regionales, hay guerras también a lo que se le llama la guerra tecnológica, pero también la guerra económica entre una potencia y otra. Pero hoy quiero hablar también de la guerra contra el terrorismo. El terrorismo es una realidad en nuestro tiempo. El terrorismo de Estado, pero también el terrorismo contra muchos estados. Eso es una realidad. Pero quiero hablar de una guerra que se nota mucho, pero casi nadie la califica como la guerra de las que habla la Biblia. Quiero hablar de la guerra del narcotráfico. Sabemos, por ejemplo, que en México tenemos 3, 4 carteles que se manejan en una guerra permanente, en una guerra sangrienta contra ellos mismos, entre cartel y cartel, pero es una guerra donde también la población ha quedado atrapada en esa guerra. Y si hablamos de hace algunos años, la guerra de Colombia contra también otro cartel como el cartel de Medellín. Así es que estos tiempos que vivimos, hay tiempos de guerra permanente, rumores de guerra. Y también pues en este país, Nicaragua, nosotros, yo tengo 52 años y en mis 52 años he visto dos guerras sangrientas en este país que han dejado, una de ellas aproximadamente 50,000 muertos y la otra aproximadamente 75,000 muertos. Así que los tiempos que estamos viendo y viviendo se están cumpliendo. La guerra y los rumores de la guerra, eso es otra señal que tenemos para saber que vivimos en los tiempos finales. Mateo 24:7 nos habla de la tercera señal, de las 6 señales que estamos estudiando en esta hora para determinar que vivimos en el tiempo del fin. Dice Mateo capítulo 24, versículo 7: y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Quiero que hablemos en esta ocasión de los terremotos, las hambres y las guerras como algo ligado entre sí. Esta es la tercera señal. Solamente en este año 2020, personalmente yo llevo el control de 27 movimientos telúricos desde enero. Y si usted pues escucha noticias, se va a dar cuenta de que quizás hay más. Eso es lo que yo personalmente he contabilizado, 27 movimientos telúricos desde enero hasta el mes de mayo en que estamos, en distintas partes del mundo. Pero podemos darnos cuenta que estos movimientos telúricos, voy a hablar específicamente del que hubo en Puerto Rico,
en este año. Hubo un movimiento telúrico acompañado de inundaciones, y esto también llevó a la población a carecer de agua, a carecer de alimentos, y estos movimientos están ligados, por eso les decía, con el hambre. Cada vez que hay un terremoto y hay gente damnificada, pues va a haber gente con hambre, y cada vez que hay gente amotinada, damnificada y con hambre, también hay enfermedades en desarrollo, y esta es una de las cosas que abundan en este tiempo. Pero si hablamos de pandemias por su propia cuenta, tenemos enfermedades como el dengue hemorrágico, tenemos enfermedades como la malaria, que son enfermedades infectólogas en distintas partes del mundo. Así es que sabemos que el hambre se desarrolla de una manera estrepitosa en los países subdesarrollados. Hay falta de trabajo, y esto lleva a la carencia de los alimentos en mucha gente. Así que los movimientos telúricos, el hambre y las epidemias, las enfermedades, que aquí en Mateo 24, capítulo 7, nos habla la Biblia como la tercera señal de que vivimos en el tiempo del fin, son un testimonio para que usted y yo nos demos cuenta de que nuestro Señor Jesucristo, al hablar del tiempo del fin, ha puesto ante nuestros ojos toda esta evidencia, y nos hacen saber que usted y yo vivimos en el tiempo del fin, y que tenemos el privilegio de ver la palabra de nuestro Señor Jesucristo cumpliéndose ante nuestros ojos. Creo que es tiempo para que usted y yo oremos, para que anunciemos esta palabra y esta verdad, y para que anunciemos de que el Rey viene pronto, y que el tiempo del fin se acerca, y que estamos viviendo en los tiempos finales, o llámele usted los tiempos posteriores de lo que la Biblia habló. Hace aproximadamente en este país, hace algunos años, hubo un terremoto también en Nicaragua, un terremoto que dejó 10.000 muertos. Fue un terremoto que hubo en 24 de diciembre, y en menos de 5 o 6 minutos habían 10.000 muertos en este país, y lo cual causó en este país un gran atraso económico, y también causó en este país mucha hambre y también muchas enfermedades. Así es que el hambre, los terremotos, la falta de salud es otra señal que tenemos de que vivimos en los tiempos finales. Y cierro esta señal con un dato de la OMS. Según la OMS, Organización Mundial de la Salud, ellos contabilizan 1.000 millones de personas en el mundo, entre ancianos y niños, desnutridos, con causas ligadas al hambre mundial, con causas ligadas a la falta de alimentación correcta en las personas. Así que no nos olvidemos, vivimos en el tiempo final, estamos en el tiempo final, y la Biblia así lo afirma. La cuarta señal de la que estaremos hablando hoy, de las 6 señales que nos demuestran que vivimos en los tiempos finales, es la señal a la que le llamaremos el engaño religioso. Esta señal Jesús la mencionó en Mateo capítulo 24, versículo 5, diciendo Jesús: y vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Cabe destacar que la palabra no dice a algunos engañarán, sino dice a muchos, y engañarán a muchos. Hoy en día, si tomamos en cuenta el significado real de la palabra Cristo, Cristo quiere decir ungido o el ungido, podemos darnos cuenta que a través de la televisión, a través de la radio, a través de las redes sociales, se nos presenta un menú inmensamente grande de falsos ungidos. Gente que afirma que Dios le dio revelaciones específicas
que no aparecen en la palabra del Señor. Gente que habla de que Dios les reveló cosas distintas a lo que la Biblia establece. Gente que dice que Dios tiene un trato especial con ellos y que por eso les ha revelado y que ellos son los ungidos. Déjeme decirle, mi hermano, que la palabra del Señor ya está escrita y la misma palabra afirma que nadie le puede quitar, pero tampoco nadie le puede poner o agregar a lo que ya está establecido. Y si bien es cierto, Dios sigue hablando hoy, todo lo que yo diga o lo que cualquier ungido diga que Dios dijo, debemos de pesarlo sobre la palabra del Señor. Así es que hombres como José de Jesús Miranda, que afirmaron ser Dios, han acarreado gente y crearon un movimiento, esta gente que se llama Creciendo en Gracia. Y pues José de Jesús Miranda ya murió, el puertorriqueño, pero hoy su mujer Lisbeth afirma que Dios es mujer, y podemos seguir mencionando muchos falsos ungidos. Incluso dentro del cristianismo hay pastores que se levantan con una bandera propia diciendo que ellos tienen la revelación de Dios para este tiempo y que ellos son los ungidos. A estos es a que se refiere Jesús. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el ungido. Quiero que usted en este día tome en cuenta lo siguiente. Solamente Jesucristo tiene autoridad para proclamarse como el ungido de Dios. Nosotros somos siervos del Señor. Nosotros somos hombres con errores. Nosotros hemos sido salvos de un mundo pecaminoso. Así es que cualquiera que se levante proclamando y levantando su nombre, mucho más que el de Dios, y levantando y llamando la atención sobre su nombre y no sobre el de nuestro Señor Jesucristo, es un falso ungido. Y a eso es que se refiere la cuarta señal. Esos muchos que han venido en su nombre diciendo yo soy el ungido de Dios, pero también a esos muchos que han logrado engañar. Esta es la cuarta señal en Mateo 24, versículo 5. Ligado a esto tenemos lo que dice el mismo Mateo 24, capítulo número 12, que dice que por haberse enfriado el amor de muchos, la maldad iba a aumentar en gran manera para ese tiempo. Así es que hay hombres sin escrúpulos, que están proclamándose los ungidos de Dios, aunque vivan en pecado, están proclamándose los ungidos de Dios, aunque sean egoístas, están proclamándose ser los ungidos de Dios, aunque digan dar honra al Señor, la honra la ocupan para sí mismos. Así es que esta es la cuarta señal de que vivimos en el último tiempo. La falta del discernimiento es algo que sufre la iglesia del Señor hoy, pero también es algo que abunda en el mundo, en el hombre común, en el hombre que no conoce al Señor. Así es que esa sería la quinta señal. Y la referencia bíblica a esto aparece en Mateo capítulo 16, versículo número 1 hasta el versículo 4, dice así: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondió y les dijo: cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene revoles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene a revoles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala
y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Falta de discernimiento. La falta del discernimiento de los tiempos en que vivimos abunda por todos lados. Si hablamos de la iglesia, nosotros como pastores predicamos, anunciamos su venida, predicamos su palabra anunciando que no vivimos buenos tiempos y que hay que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos, mas sin embargo, mucho pueblo de Dios no entiende. Mucho pueblo de Dios no entiende ni discierne lo que esto significa. Así es que Jesús, hablando en capítulo 16 de Mateo, nos habla de un episodio que pasó con los fariseos y los saduceos. Hoy en día es lo mismo. Mucho pueblo de Dios no entiende los tiempos, no entiende lo que está pasando, no entiende que su venida se acerca, no entiende que lo que vemos ante nuestros ojos es el cumplimiento de su palabra. Y hay una enorme falta de discernimiento de los tiempos. Pero si hablamos del mundo allá afuera, el mundo allá afuera, la señal que se le ha dado es la señal de Jonás. La señal de Jonás es la muerte y la resurrección de Cristo, porque dijo Jesús en cierta ocasión, así como Jonás estuvo dentro del pez 3 días, así estará el Hijo del Hombre dentro del corazón de la tierra 3 días. Así es que yo pregunto, ¿el mundo está entendiendo y discerniendo la señal de Jesús, la señal de Jonás? ¿Están entendiendo la muerte y la resurrección de Cristo y el real significado y la importancia que tiene la muerte de nuestro Señor Jesucristo y más aún su resurrección? ¿Están entendiendo que su resurrección significa que Él vive eternamente y que vendrá por su pueblo y que como Él resucitó es posible que nos venga a llevar? Por eso debemos entender que cuando yo digo posible, no es una posibilidad, sino hablo de una realidad. Pero el mundo ve la resurrección y ve la muerte de Cristo de una manera religiosa. Y en sus mentes no es posible que esto pase. En sus mentes no se discierne el milagro de la resurrección. No se discierne la promesa de que Él viene por nosotros. No se discierne la promesa que Él prometió volver y que lo que Él dijo, que en el lugar que Él estaba quería que estuviéramos nosotros también. No se está discerniendo como una realidad práctica, sino se está viendo, se está entendiendo como algo meramente religioso. La falta de discernimiento es una señal más para que entendamos que los tiempos que vivimos son los últimos, son los postreros tiempos de los cuales habló nuestro Señor Jesús. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo número 3, se encuentra nuestra sexta y última señal de este día. La señal número 6. Dice así la palabra del Señor: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Si nos ponemos en contexto, el apóstol Pablo está hablando del tiempo de la venida del anticristo, pero antepone a este tiempo de la venida del anticristo, antepone a un tiempo muy difícil dentro de la iglesia, en el cual la iglesia vería con sus ojos la apostasía. Usted quizás pregunta en esta hora, Pastor Iván, ¿qué cosa es la apostasía? Podemos traducir la palabra apóstata de la siguiente manera: apóstata igual a torcido, apóstata
igual al que iba creciendo de una forma normal y natural, y en el camino se torció. Y esto es lo que ha pasado durante mucho tiempo dentro de la iglesia del Señor, y debemos de tomarlo como la sexta señal. ¿Por qué? Porque la apostasía ha hecho que muchos hombres que en un tiempo hablaron de la fe, proclamaron la fe, vivieron por fe y anduvieron en el camino correcto, aparentemente, hoy en día usted los ve predicando otra cosa, o rechazando la fe, o bien viviendo un evangelio diferente. Entonces dijimos que la apostasía o el apóstata es el que se tuerce, es el que se maleó, el que se echó a perder en el camino. Y hoy hay mucho de eso. Y esta sexta señal, esta señal número 6 de la que estamos hablando, usted la puede ver por doquier. La puede ver en distintas congregaciones, la puede ver en distintas presentaciones. Cuando hablo presentaciones me refiero, la puede ver en pastores, la puede ver en cristianos promedio que no ostentan ningún cargo, la puede ver en jóvenes, la puede ver en adultos, la puede ver en mujeres y la puede ver en cualquier persona que en un tiempo habló de la fe de nuestro Señor Jesucristo y fue su pasión, y hoy ha pasado a segundo plano, y no solamente segundo plano, hoy está hablando y diciendo cosas muy distintas a la que se manifestó en la fe de nuestro Señor Jesucristo en otro tiempo. Así es que aquí cabe decir que el Señor Jesús dijo: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y cuando vemos gente que se va quedando en el camino, cuando vemos hermanos y hermanas que hoy ya no son parte de la congregación, ya no son parte de la iglesia, tomen cuenta, en vez de desanimarse, tomen cuenta lo siguiente: la palabra del Señor nos habló de ellos. La palabra del Señor nos habló como señal de que esa era una de las señales que iban a pasar antes que el tiempo del fin se manifestara, antes que el anticristo se manifestara. Así es que esa es una señal para todos nosotros. Cada vez que alguien se tuerce, usted y yo debemos entender que eso que estamos viendo no es para que nos desanimemos, más bien es para que nos animemos, para que sepamos que somos de una estirpe que el Señor escogió, de una nación santa que va a llevar al cielo y que va a ser manifestada Jesucristo a través de ella en el tiempo postrero, en el tiempo final. Es tiempo que el Señor Jesucristo se manifieste a través de tu vida y a través de mi vida. Así que en esta hora los saludo desde Nicaragua, el pastor Iván Mejía. Los saludo a nombre de mi esposa, Yasmina Miranda Tapia, de mis hijos, Kendall, Verónica, Janin, y quiero decirles que pues nos escriban a nuestro correo electrónico emanuelivanmejia@hotmail.com, pero también nos puede escribir en nuestro WhatsApp 8218 2869, anteponiendo antes el código más 505. Así es que usted lo va a escribir más 505 8218 2869 para escribirnos a nuestro WhatsApp. Tenga muy buen día, que el Señor lo bendiga, que la gloria del Señor esté en su vida y en su familia, y que en este tiempo postero, en este tiempo final que estamos viviendo, vivamos esperando la venida del Rey. Bendiciones, bendiciones.